Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy am, vamos a revisar el cronograma de actividades. Tenía un aprendiz, ok, en sesión, no sé qué pasó. Vamos a ver. Hola María, ¿tienes la conexión inestable en este momento? ¿Podrías como decirme en el chat? Ok, listo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión, como decía. Am, Voy a iniciar la sesión como siempre lo hemos iniciado con el programa de actividades. Hablamos un poquito acerca del punto en que nos encontramos en este momento, las actividades que tienen que desarrollar, las instrucciones o actividades para seguir la próxima semana. Y luego quiero hacer un ejercicio, si la conexión te lo permite, pues hacemos un ejercicio corto acerca del presente simple. Entonces estamos en el curso. En el curso miramos el cronograma de actividades. Ok. El cronograma de actividades nos indica que en este momento estamos culminando las actividades correspondientes al resultado de aprendizaje número 2. Esto quiere decir el componente formativo Let's Introduce Ourselves y la evidencia de producto y desempeño Foro Let's Meet. Las instrucciones de esta evidencia se dieron en la sesión anterior, entonces revisamos la grabación de la sesión para poder tener esa información. A partir de mañana, el 16 de julio, empezamos a trabajar el componente formativo This is what I do every day y que corresponde al resultado de aprendizaje número 3 y la evidencia presentación rutina diaria. Entonces, el resultado de aprendizaje número 3 tiene el componente formativo, this is what I do every day, o esto es lo que hago todos los días, y es el mismo componente formativo que vamos a trabajar la semana siguiente, es decir, a partir del 23 de julio, aquí tiene que ser julio. Entonces, ¿qué pasa? Este resultado de aprendizaje tiene un solo componente formativo, pero tiene dos evidencias, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar ese componente formativo, vamos a estudiarlo muy bien y vamos a desarrollar la evidencia presentación rutina diaria que corresponde a la semana en la que estamos trabajando a partir de mañana. Según el programa de actividad, nuevamente son fechas informativas, fechas de organización en el curso. Y después de eso vamos a trabajar la evidencia video presentación. En nuestra próxima sesión, yo les voy a hablar un poquito acerca de esa evidencia. Vamos a trabajar las instrucciones como lo hemos trabajado hace un momento. A partir del día de mañana, 16 de julio, estamos trabajando la evidencia de producto, presentación, rutina diaria. ¿Ok? Rutina diaria. Entonces vamos a trabajar esto, componente formativo, this is what I do every day y presentación rutina diaria. Vamos a buscarlo. Tenemos una actividad de aprendizaje guía, componente formativo, this is what I do every day. Vamos a abrirlo. Aquí está nuestro componente formativo. Vamos a revisar toda la información. Tenemos preposiciones de tiempo, preposiciones de tiempo, una actividad didáctica. Tengo rutinas diarias. Ojo pues, ojo pues, ojo pues. Em, verbos comunes para usar la rutina diaria. Tenemos los verbos infinitivos, to get up, to brush, to get a bath, to wash, to get dressed, to have breakfast. Eh, y tenemos los hobbies, pues como también actividades que podemos desarrollar todos los días. Tenemos actividad didáctica. Quiero que le presten atención mucho a esto. Bueno, lo vamos a revisar en las instrucciones. Vamos a revisar en las instrucciones un momento. Ahí tenemos la estructura like and dislike. Like and dislike, gustos y disgustos. Es una estructura, es una forma de construir oraciones. Entonces aquí tenemos la estructura like and dislikes. Aquí tenemos oraciones o ejemplos.
Este video es muy bueno que lo revisen para que les explique muy bien cómo trabajar esa estructura. Tenemos una actividad didáctica. Permítame, yo reviso algo rápidamente porque... Ok, estamos utilizando diferentes verbos para expresar los gustos. Tenemos adorar, tenemos disfrutar, tenemos encantar o amar, tenemos la expresión o el verbo gustar. Entonces es muy bueno que estudien esta estructura, este elemento del componente formativo. Este es el componente formativo. Vamos a revisar las instrucciones como para, de la evidencia que corresponde a este resultado de aprendizaje y esta semana. Vamos a abrir actividad de aprendizaje y tenemos actividad de aprendizaje, presentación, rutina diaria, lo que acabamos de mencionar en el cronograma de actividades. Entonces aquí están las instrucciones. Voy a clicar en el mismo. Muy bien. Entonces, vamos a leer las instrucciones. La presente evidencia le permite presentar todas esas acciones y actividades que realiza todos los días, como pueden ser levantarse, ducharse, desayunar, cepillarse e ir al trabajo, de acuerdo al siguiente contexto. Usted es dueño o dueña de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Ese es el escenario, ese es el contexto que usted va a utilizar para realizar sus oraciones. Eso no es electivo, es decir, que yo pueda elegir que no, ese es el escenario que usted va a utilizar para crear sus oraciones. Tenga en cuenta las notas al finalizar este documento. Al finalizar el documento le doy unos recursos que le dan vocabulario refiriéndose a este tipo de escenario o contexto. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas, interrogativas y negativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en la mayoría del tiempo, en la mayoría del tiempo va a estar en tiempo infinitivo y un predicado. Ejemplo, I walk every day. Ese es el presente simple. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona, los pronombres personales o y posesivos, y el uso de expresiones que denoten acciones como have breakfast o get dressed, que es lo que acabamos de ver en el componente formativo. Entonces, el uso de esos verbos que denotan rutina diaria son importantes que lo revisen, que tengan muy claros cómo utilizar. Dado lo anterior, deberá elaborar una presentación en la que utilice diferente vocabulario de su rutina diaria, teniendo en cuenta cada una de las actividades que realiza durante el día según el contexto anterior. A continuación, algunas de las acciones generales que un individuo puede realizar diariamente. Entonces aquí tenemos una lista de ejemplos de verbos que ustedes pueden utilizar. No quiere decir que van a utilizar todos esos verbos. Esos ejemplos son verbos que ya están que ya hablan de la rutina diaria que usted puede realizar durante todos los días o todos los días. Entonces, no es necesario que utilice todos, pero sí es bueno que utilice los que vemos en el componente formativo, que son los que están aquí en esta lista. Entonces, tenemos, por ejemplo, wake up, get up, take a shower, have breakfast. Ojo, pues que la expresión es have breakfast o eat breakfast o eat lunch or have lunch or eat dinner or have dinner. La expresión no es breakfast, lunch or dinner. La expresión no es solo la palabra breakfast, no es solo la palabra lunch, no es solo la palabra dinner. Si usted utiliza este tipo de oraciones, esas oraciones tienen que revisarlas y corregirlas, porque en esas oraciones esa palabra no es una acción, no es un verbo. La acción la tiene la expresión es have breakfast. Esa es la acción, ese es el verbo de la expresión. Entonces es muy importante que, que tenga esto en claro para cuando realice ese tipo de oraciones. Tenemos otras expresiones como por ejemplo cepillarse los dientes o lavarse los dientes. Entonces dice brush my teeth. Yo digo un pronombre posesivo porque esos son mis dientes. Me cepillo los dientes. Me cepillo los dientes. Yo me los cepillo a mí mismo.
Entonces utilizo el posesivo, my. Brush my teeth. Pero también puedo utilizar, por ejemplo, si le estoy peinando el pelo a mi hija, entonces yo puedo decir comb her hair. Her es el posesivo femenino, ¿no? Entonces es el pelo de ella y pues yo le estoy peinando. Entonces utilizo el posesivo para ella. Her hair. Comb her hair. O brush her hair. O brush his hair. Bueno, lo que ustedes ahí eh, consideren o quieran construir. Tenemos expresiones como garden, que es cultivar, que puede utilizarse como cultivar, se puede utilizar como un verbo. También tenemos verbos como sow, S-O-W, que significa sembrar. Entonces, si ustedes van al final del documento, como dice aquí en la parte superior, que dice, pueden ir al final del documento, tenemos varios recursos que les van a dar a ustedes ese vocabulario de lo que se hace dentro de una finca. Recordemos pues que el contexto es, usted es dueño de una finca donde se cultivan papas y en donde también vive la mayoría del tiempo con su familia. Ese es el escenario que usted va a utilizar para realizar sus oraciones. Entonces, los verbos tienen que ir acorde a lo que se ve en el escenario. Bien, aspectos para tener en cuenta durante el desarrollo de la evidencia. Para el desarrollo de la evidencia, puede hacer uso de alguna herramienta digital que le permita realizar presentaciones con diapositivas como PowerPoint, emails, Genially, Prezi, bueno, lo que usted tenga a mano. De utilizar esas herramientas, tenga en cuenta descargar su archivo como PDF para el envío de la misma para el desarrollo. Deberá estructurar su presentación con diferentes diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos. Aquí está pues el orden de lo que usted tiene que realizar dentro de su presentación, su archivo. ¿Qué va a presentar usted? Un archivo en PDF. Si usted lo hizo en Prezi, si usted lo hizo en alguna de estas plataformas parecidas, usted debe descargarlo como PDF. Muchas veces me envían los links para esas presentaciones y no los tienen configurados para que cualquier persona lo pueda revisar, entonces no puedo acceder a ellos. Entonces, por favor, lo envían como un PDF. Aquí tenemos máximo 8 diapositivas y muy bien, aquí están los lineamientos de la evidencia, pues lo que ustedes pueden, lo que deben realizar para poder enviar la evidencia. Muy bien, esa es la evidencia, presentación rutina diaria. Quiero decir lo siguiente respecto de esto que se dice aquí. Usted debe utilizar el presente simple. ¿Qué pasa? Cuando usted, y eso lo vamos a tener en cuenta también para hacer el ejercicio que vamos a hacer en un momento. Cuando usted va a hacer, usted va a expresar cosas, acciones que usted realiza. Cuando usted va a expresar acciones que usted realiza todos los días, usted no puede utilizar otro tiempo que no sea el presente simple. Lo voy a decir de otra manera. Usted debe utilizar el presente simple para esta evidencia. No puede utilizar el futuro, no puede utilizar el pasado. Todas sus oraciones deben estar en presente simple. Y la lógica de esto es muy sencillo. Una rutina diaria consiste en acciones que usted realiza todos los días. Por lo tanto, el tiempo de esas acciones se puede decir como infinitivo, ¿ok? Que ocurre constantemente, que tiene muy poca variación. Por lo tanto, usted no puede utilizar otro verbo, o perdón, otro tiempo que no contenga el verbo en infinitivo. Y el tiempo que utiliza el verbo en infinitivo es el tiempo presente simple. Dicho de otra forma, las rutinas diarias ocurren constantemente, no pueden ser expresadas con el verbo futuro, el verbo en futuro o el tiempo en futuro y no pueden utilizar el tiempo en pasado. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hay veces que me envían oraciones como
At 8 a.m. I ate breakfast. Ate es el verbo eat en pasado. No tiene consistencia a lo que se está diciendo. Se requieren rutinas diarias, se requieren cosas que constantemente ocurren. Entonces tenemos que utilizar el verbo en su forma infinitiva. I eat breakfast. Hay veces que me dicen cosas como at 11:30 a.m. I will clean my shoes. No podemos utilizar el futuro. Debemos utilizar el presente simple. Porque si yo hago esto todos los días, yo no estoy diciendo que voy a limpiar a las 11:30 de la mañana mis zapatos. Yo digo, yo limpio mis zapatos a las 11:30. Y ese limpio es el verbo infinitivo del verbo limpiar. El tiempo infinitivo del verbo limpiar. Entonces, es como poner las cosas en una línea de tiempo y decir, es que esto yo lo hago todos los días. O sea, ocurrió ayer, ocurre hoy y ocurre mañana. Son todos los días que yo hago esta acción. Entonces, no puedo utilizar un verbo que no me incluya todos estos verbos en uno solo. O perdón, todos esos tiempos en uno solo. Y el que lo hace es el tiempo infinitivo. Quiere decir que constantemente se hace de manera infinitiva, por así decirlo. Entonces me van a utilizar el presente simple. Si ustedes utilizan otros tiempos dentro de las oraciones, esas evidencias deben ser revisadas y corregidas porque yo tengo que asegurarme que ustedes puedan utilizar el presente simple y la función del presente simple es esta. ¿Listo? Hacer o hablar de las cosas que funcionan o ocurren, perdón, de manera infinitiva. ¿Ok? De manera general, por así decirlo. ¿Tenemos preguntas acerca de estas instrucciones? No, señora. Ok. Alguien ingresó con el usuario de familia Pinto, no sé cuál es su nombre, si puedes cambiar el nombre en el Zoom, sería bueno. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Felipe, ya lo cambio. Ok, listo, gracias Felipe. Entonces, listo. Si no tenemos preguntas, voy entonces a realizar. Ay, lo cerré y estaba en la misma ventana. Bueno, vamos a hacer nuestro ejercicio del presente simple. Aquí tengo, eh, si puedo, ok, muy bien, gracias. Aquí tengo, lo voy a poner en el chat también. Le pongo el link en el chat por si quieren trabajar ese tipo de ejercicios después de la sesión, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un ejercicio online de, la mayoría son de diligenciar espacios en blanco. Vamos a hacer, ok, vamos a hacer dos de rellenar espacios en blanco. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer el último que ya es responder las opciones o la funcionalidad del presente simple. ¿Para qué nos sirve el presente simple? Quiero hacer este ejercicio y ¿dónde está el otro que yo había visto? Ah, este. Muy bien. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, parte 1. Luego vamos a hacer preguntas y luego vamos a hablar sobre la funcionalidad del presente simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el primer ejercicio vamos a rellenar los espacios en blanco, ¿vale? Dependiendo de lo que nos está diciendo la oración, tenemos que elegir la forma correcta del el verbo que está en este espacio en blanco. En la siguiente parte vamos a hacer oraciones interrogativas, es decir, que debemos construir las oraciones interrogativas y escribirlas aquí. Y en el último vamos a revisar la pregunta y vamos a hablar de la funcionalidad
del presente simple. Es decir, la pregunta nos está interrogando acerca de las palabras que podrían reemplazar o que podrían señalarnos que estamos hablando del presente simple. Entonces, vamos a hacerlo uno por uno, obviamente, ya que tenemos dos personas aquí. Entonces, ay, disculpa. La persona que ¿es Daniel tu nombre o Felipe? Felipe. Felipe, vale, aquí le cambio el nombre. Felipe, muy bien. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que tenemos micrófono, pues utilizamos el micrófono, utilizamos el chat. Yo creo que el micrófono va a ser un poco más ágil. Sí, Yo- el micrófono. ¿Perdón? María, Con el micrófono está bien. ok, ok, ok. Entonces, yo voy a hacer las preguntas y ustedes me van diciendo qué opciones ponemos ahí en el espacio en blanco. Si, por ejemplo, Felipe tiene una respuesta diferente a María, entonces, María Alejandra, entonces, la persona que primero me diga la respuesta, esa es la que va a ir en el espacio en blanco, como para poder definir cuando haya discrepancias. Entonces, la pregunta es esta. Vamos a elegir la forma correcta. Yo voy a responder la primera oración y el resto ustedes lo van a hacer solos. Dale. Tenemos. We sometimes read books. Tengo la opción read y tengo la opción reads, terminada en S. Yo escojo read books. Muy bien. Vamos a ir con la segunda oración. Emily, espacio en blanco, dice go y tengo goes to the disco. Emily goes to the disco. ¿Qué opción creen ustedes que va a ir? Go. Go. María, ¿puedes repetir otra vez, por favor? Go. O sea, esta. Correcto, la primera. Ok. María también dijo lo mismo, ¿no? Sí, señora. Ok. La tercera dice, it often rains on Sundays. Rain. Ok. María, ¿qué opinas? Sí, rain. Rain. Sí. Ok. Tengo aquí entonces, Pete and his sister, Pete and his sister washes the family car. Watches. ¿Cuál creen que va aquí? ¿Me hablan más durito, por favor? Yo indico wash. Ok. Felipe dice wash. Wa- Wash. María, ¿eso fue lo que dijiste? No, ella indicó washes. No, watches. Ah, washes. Ok. Felipe dijo wash y María dijo washes, pero Felipe, entonces vamos a ir con wash por esta, ¿listo? Listo. I always hurries to the bus stop. Hurries to the bus stop. Harry. Hurry, dice María. Felipe. Sí, hurry. Ok, hurry. Muy bien. Entonces tenemos aquí, we sometimes read books. Emily go to the disco. It often rained on Sundays. Pete and his sister wash. Y I always hurry to the bus stop. Muy bien.
Vamos a ir a hacerles preguntas, hacer las oraciones interrogativas. Tengo aquí partes de la oración que ustedes tienen que organizar en el espacio aquí en blanco, enfrente de la oración, haciendo oraciones interrogativas. Si recordamos el componente formativo, recordamos que en el presente simple vamos a utilizar un verbo auxiliar y ese verbo auxiliar va a conjugar de una vez la oración. Cuando se habla de conjugar, quiere decir que el verbo va a ser el indicado para la persona de la oración que estoy construyendo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la primera oración, usted tiene que seguir con las oraciones. Tengo aquí el pronombre you, tengo aquí el verbo to speak y tengo el complemento English. Entonces, mi pregunta sería, do Do you to speak English? speak English? Y cierro con el signo interrogativo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que desarrollar en las siguientes oraciones. Entonces, aquí tengo la segunda oración. El segundo punto, tengo when, tengo el pronombre he, tengo el verbo to go y tengo el complemento home. ¿Cómo realizamos esa pregunta? Eh, When he go home. Ok. Dice María, when he He go go home. home. Terminado en signo de interrogación, ¿no? Yes. Ok, ¿qué dice Felipe? en este caso, no, sí, sí, está correcto. Sí, así está correcto. When he go home. Ok, ok. Tengo la siguiente. Tengo el pronombre they, tengo el verbo to clean y tengo el complemento the bathroom. También sería igual, ¿no? They clean the bathroom. No sé, ustedes me dirían. Así me dices they clean the bathroom. No, Correcto. ¿No? no. Le haría falta el WA. Sí, según yo sí. Ok, ¿cómo sería María? Sería where. Where. No. O sería. Me confundí. Está bien. Bueno, Felipe Eh, respondió primero, así que yo voy a dejar la respuesta como la puso Felipe, pero eh, tú decías que utilizamos una palabra WH, sí, señora. ¿cómo cuál? WH. Pues tocaría uno, pues que vaya con la oración. Ujú. Entonces, pues yo estaba pensando en where. Where, ok. ¿Y where, dónde iría esa oración? Pues al inicio de la oración. Where they clean the bathroom. Pero le haría falta el do. Falta. Mm, No. O sea, ahí el auxiliar, para el auxiliar no sería ni do ni das. ¿Me estás preguntando, Felipe? Sí, 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 te estoy preguntando. Ok. Eh, que, un verbo auxiliar, el do es un verbo auxiliar, ¿sí? sí. Ahí sería el do, no el das. No, mentiras, el do. Do they clean the bathroom? Ujú, ahí sí, sí, correcto, sería do they. Sí. Sí, Entonces lo cambiamos. Sí, el sí, inicio sería do they clean the bathroom. Ok. Do they clean the bathroom? sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a al cuarto punto aquí. Dice where, palabra WH, where, el pronombre she, el verbo to ride y el complemento bike. Sería where she ride her bike. Ok, entonces María Alejandra dice where She she ride
Her bike. her bike. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué dice Felipe? Me perdí un momentico. Cuando van todos los auxiliares, el do y el does, ¿Sí? por lo menos digamos en el primero, como es you, pues va do you, ¿cierto? Ajá, sí. Cuando son when y where, entonces ya no vas a auxiliar ni do ni das, ¿cierto? Pues vamos a mirar el componente formativo. Vamos a mirar el componente formativo. Eh, presente simple. Aquí tengo el interrogativo. Aquí está el interrogativo. ¿Cierto? Sí, dice que no. Estamos hablando, ¿no? Del do y el does, ¿cierto? Correcto. Sí. Ok, ¿dónde es que está? Ah, aquí está, perfecto. Ah, pero aquí tenemos la WH, mira. Sí, What, where, when, who, why y how. pero sí tiene el auxiliar. Que vemos en los ejemplos. Que siempre va el auxiliar, el do. Ujú. Pero ¿dónde va? ¿Primero qué o antes de qué? Antes del sujeto. Ok, ok. Entonces volvemos al ejercicio. Ujú. Ok. Entonces aquí tengo el cuarto punto. Where she to ride her bike. Y ustedes me dijeron, where she ride her bike. Entonces ya, where do she ride? Sería das, porque es en tercera Ah, bueno, persona, sí, ¿no? perdón. Sí, porque es tercera. Ok. Sí. ¿Así? Sí. Es que se ve raro. Sí, Ok. pues de acuerdo a lo que nos mostraste, sí. Sí. Ok. Entonces, última palabra, sí. Sí, Sí. sí, pero sí. Ok, Es que nos confunde. ok. Bueno, vamos a ver. Y entonces, el último dice, Billy es el sujeto, ojo. Ujú. Ajá. Tengo el verbo to work y tengo el complemento in the supermarket. Does he work in the supermarket? ¿No? Does, No, escribir aquí, does qué? Does he He. work? Sí, porque se cambiaría el Billy por el he. Ok. Work in the supermarket. ¿Qué piensa Felipe? dejémoslo así, pues para mirar ya la conclusión contigo. No, dime, ¿tú qué piensas? Es que estoy un poco perdido El do. con el tema del do, ujú, del auxiliar, sí. Bueno, miremos a ver el componente formativo. El componente formativo aquí me dice, en frases interrogativas, el do está aquí, en su Sí. primera Ujú, posición. Luego el verbo. Do all does, ¿cierto? En una estructura interrogativa, ojo, ujú. do all does es el primero. Y luego Por me eso, viene el sujeto. Sí. Y mire dónde está el verbo. O sea, tenemos un cambio de ujú. orden de palabras, ¿cierto? Tenemos aquí primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el Sí, verbo. o sea que de acuerdo a esa estructura que tú indicas de los 5 puntos pues, que estamos viendo, algunos están mal, porque siempre va a empezar con do o das. Ok, ojo, mira lo que estamos hablando. Mira. Ujú. Esas son frases interrogativas en el presente simple. Empezamos con el do, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego el complemento. Ese es el orden. Sí, Sí. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienes una pregunta que empieza con WH? ya, ok. A ese orden le vas a agregar el WH antes. Sí. Ya, ok. ¿Ok? Entonces, Ajá, el orden del verbo auxiliar, el pronombre, el verbo y el complemento no va a cambiar. Ujú. ya. Lo que va a cambiar es que tú le vas a añadir una palabra antes de, ¿ok? Ok. Entonces aquí Sí. tú tienes Ujú. la frase interrogativa
con el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento terminado siempre en signo de interrogación. Y luego te dice el mismo componente formativo. Ah, pero mira, hay otro tipo de preguntas que también se consideran presente simple, pero son preguntas para llamadas preguntas abiertas. Son preguntas que te dan más Ujú. información. O sea, que no son preguntas, por ejemplo, como esta que te dice acá, preguntas de sí o no. ¿Ok? No son preguntas de sí o no, porque este tipo de preguntas, como la que vemos aquí en esa estructura, son Ujú. preguntas de sí o no. Pero en el mismo componente te dicen, ah, también hay otro tipo de preguntas que son las preguntas abiertas y que también utilizan el presente simple. Lo que Ya, van a ok. hacer es utilizar una palabra WH antes de ese mismo orden de palabras en la frase interrogativa o en la oración interrogativa. Entonces esa parte no te debe confundir. La parte del what o el where o el when o el who o el why o el how es simple sencillamente antes de la pregunta. Listo. Ahí no. Ok, Ya, ok. Entonces vuelvo al ejercicio. sí, Sí. Entonces aquí tengo la pregunta, tengo estas partes de la oración. Billy to work y in the supermarket. Billy es el sujeto, to sí, work es el verbo y in the supermarket es el complemento. Entonces aquí me decía, does he work in the supermarket? sí, está bien. Ujú, sí. Felipe dice que sí. Sí, sí, está correcto. Ok, entonces continúo con el siguiente punto. Sí, correcto. Sí. ¿O quieren revisar alguno de los otros puntos? Yo tengo una pregunta. ¿Vale? En el primer punto, Ujú, la tercera persona, ujú. ¿es que lo puedes devolver? No, en el anterior, Ok, este. ese. Ajá. La tercera persona es she, he, it, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, entonces cuando es en tercera persona se utiliza la S Sí, el verbo en y presente. el es. Es, Sí, ¿sí? sí. El verbo tiene la variación de utilizar la S o utilizar la ES. Eso depende ya de cómo se le... Y eso no hay otra forma, pues, de hacerlo que sino es aprenderlo con la práctica. Pero conjugar, o sea, ajustar el verbo para la persona o el sujeto que tú me dices, sí. Cuando se habla de la tercera persona singular, que es he, she or it, Ajá. ese verbo tiene que ir con la S o con la S en presente simple. en- Entonces el tercero está mal. Sería rains. El tercero, Está Sí. bien. rains. ¿Qué dice Felipe? Sí, correcto. Ujú. Ok, Sí, porque está hablando de tercero. Ujú. ok. ¿Alguien más? Y si se hablan de dos personas, entonces sería también en tercera persona. ¿Si hablan de qué, perdón? De diferentes personas, pero en la misma oración, O sea, como ya en la dice el cuarta. punto 4 como Pete Sí, y su ajá, hermana. Ajá. Ok, dime tú, ¿ustedes qué piensan? pues no sé, por eso pregunto que si se Pues habla en míralo en tercera español, persona. míralo en español. O sea, Pues si tú dices Felipe y Shelly, ¿de qué persona estamos hablando? de ellos. Ah, ok. Entonces sería washes. No, porque they no es en tercera persona, entonces está bien. Ah, correcto, sí, entonces sí está bien, sí. Ok. Ok. Y la quinta y la segunda sí está bien, Entonces, porque está hablando de la una. Ujú. segunda, La La segunda segunda, está bien. no, la segunda es en tercera persona, ¿no? No, 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 No no, no, no. porque está No. hablando de Sí, sí, ella. sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. pues Listo ya. Y el. míralo en español, o sea, míralo en español. Ujú, Si Felipe dice, si Felipe está hablando conmigo, ¿cierto? Felipe, tú y yo estamos hablando, y tú ujú. me vas a Sí, decir un chisme de María Alejandra. Entonces tú dices, María Alejandra le pegó al novio. sí es en tercera persona, ¿no? Pero, o sea, Ay, no, me en el estoy punto dos, o sea, confundiendo. no, en el punto 2 simplemente dice Emily va a la disco, ¿no? Sí, pero estamos, Sí, pero a Pero ver, entonces no está la hablando pregunta que tiene o María sea, ella misma no Alejandra, está hablando de ella. pero la pregunta de María Alejandra es, ¿estamos hablando de una tercera persona o estamos hablando de una primera persona o estamos hablando de quién? Entonces yo te digo a ti, Felipe está hablando conmigo. Felipe es el que está hablando y él Ujú. está sí, hablando conmigo y Sí. él me está echando un chisme de María Alejandra.
Entonces, Hablando de una tercera persona. Felipe me dice, Sí. ok, pero Felipe no va a decir, ella le pegó. Felipe me está diciendo, María Alejandra le pegó al novio. Sí, Entonces, en entonces ese en caso, tercera Emily persona, goes, sí. Sería goes. goes, Ok. sí. ¿Te lo cambio? Sí, sí, Aquí dice goes. Ok, perfecto. Entonces, ¿queremos cambiar algo más? no, Ok, Felipe. No, no, señora. Ok, entonces vamos al último punto. sí. Ok, entonces aquí tenemos este ejercicio que es bien chévere. Miren pues cómo es la cuestión. Ustedes van A a ver, pensar muy bien en la funcionalidad del presente simple. Yo les acabé de decir que el presente simple lo utilizamos para hablar de rutinas diarias o acciones que realizamos todos los días, cosas que se hacen continuamente. De manera general, utilizamos también el presente simple. Entonces, aquí está, este ejercicio nos está preguntando, hay ciertas palabras dentro de una oración que nos pueden dar una señal de qué tipo de tiempo estamos hablando o del tiempo que estamos hablando en la oración. Entonces, yo voy a hacer la primera y ustedes van a hacer el resto de las oraciones. La pregunta ok. es, which is a signal word for simple present? Entonces, en muchas oraciones utilizamos ciertas palabras que pueden darnos a entender que estamos hablando del presente simple. Entonces aquí me están dando tres opciones. Me dicen now, ahora, last Monday, el lunes pasado, y often. Now podría ser, pero si realmente yo hablando de la funcionalidad del presente simple, yo estoy diciendo, bueno, eso lo hago para hablar de cosas generales o estoy hablando lo utilizo para hablar de cosas que hago rutinariamente, que hago constantemente, no me cubre, cuando yo digo now, no me cubre ese objetivo de hablar de cosas generales o hablar de cosas que hago constantemente, porque si les acabé de decir la línea de tiempo, si yo digo, yo los lunes generalmente me despierto como a las 8 de la mañana y me hago un café. Entonces eso quiere decir que todos los lunes yo hago eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hoy es lunes. Ujú. El lunes pasado hice eso. Y el lunes que viene lo voy a hacer también. Pero Que no, no aplica nada. Ujú. yo lo estoy expresando en el tiempo presente simple. Yo digo, yo los lunes me levanto a las 8 de la mañana y me hago un café. Y lo hago lo expreso en el presente simple. Esa expresión me cubre el pasado y me cubre el futuro, pero no lo estoy utilizando en futuro, no lo estoy expresando en futuro, no lo estoy expresando en el pasado. Entonces, si yo digo solamente ahora, me está cubriendo solamente el ahora, Ujú. ¿ok? Entonces, no creo que sea esa opción. Tengo la opción last Monday, tampoco me cubre last Monday, porque el presente simple realmente me va a cubrir cosas que hago cotidianamente. Pero tengo often. Often quiere decir seguido, es algo constante. Y often sí me cubre todos estos verbos, todos estos tiempos, y me cubre la funcionalidad del presente simple. ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Más o menos. Más o Vamos menos. vamos a intentar y ahí lo vamos descubriendo. Listo. Tengo el siguiente punto. Which is a signal word for simple present. Sometimes, at the moment, yesterday. Ah, ok, Yesterday, ya ayer. entendí. At the Sí, moment, en este en el momento. momento. Sometimes, algunas veces. ¿Cuál creen ustedes? At the moment. Tú me puedes un momentico traducir como tal la pregunta, porque es que estoy un poco confundido como ¿Qué tal crees tú que la... quiere decir la pregunta? ¿Qué eh, crees tú que te está preguntando? Más bien. mm, como validar la palabra simple presente. Ok. Haz de cuenta que tú estás creando una oración en el presente simple, ¿cierto? Ujú. Ya lo que tú estás creando. Tú estás creando una oración en el presente.
tú creaste, por ejemplo, does he work in the supermarket? ¿Listo? Tú creaste una Ujú. oración en el supermercado. Cuando tú construyes la oración, tú utilizas diferentes palabras para realizar tu estructura. Ujú. Haz de cuenta que tú estás utilizando una de estas palabras. Ya. Sometimes, at the moment o yesterday. ¿Listo? ¿Cuál Ujú. de ellas utilizarías para expresar el presente simple? Sometimes. ¿Ok? ¿Qué dice María? Pues yo digo at the moment. Ok, María creo que había respondido antes, entonces vamos a ir con at the moment, ¿listo? Sí, señora. Tengo aquí el tercer punto. Which is a signal word for simple present? Tengo la expresión last Friday, Ujú, tengo la expresión every Friday, ujú. tengo la expresión next Friday. El viernes pasado, todos los viernes, Every Friday. Every Friday. every Friday, ok. Tengo la opciones. Which is not. Aquí vamos a, ya nos Ujú. la cuestión. Which is Never. not a signal word for simple present. Never. ¿Cuál no utilizaría? ¿Ok? Never. Tengo never, Mm, already y usually. María Never. dice Never. never. Sí, sí, never. Never. Yes. Ok. Y tengo la siguiente, which is not a signal word for simple present. Tengo la expresión listen. Tengo la expresión first and then. Y tengo la expresión seldom. Seldom, ¿qué significa? No, Seldom, no iba a preguntar. seldom significa pocas veces. ¿Cuál de ellas no utilizarían para una oración en el presente simple? Seldom es pocas veces Ujú. O rara vez, como quieras decir. o rara vez. Ya, ok. First, 10 and 10. Creo. First and then, ¿ok? Yes. Dice María. ¿Y Felipe qué dice? No, ese sí está complejo. Bueno, complejo, no, no. La verdad no sabría cuál poner. Ok, vamos con first and then, que dice María Alejandra. Vamos a mirar las respuestas, a ver. Ay, no. Nervios, a ver cómo nos Ah, fue, cómo nos fue, cómo nos fue. Ah, ok. En la primera tenemos muy buen ejercicio, tenemos todas muy buenas. ujú. Ok. Read, tenemos we, read. Tenemos Ujú. Emily, mira que le sirvió volver a corregir, ¿no? Sí. Emily, Ajá. tenemos la conjugación para Emily, que es goes. Tenemos la conjugación para it, que es rains. Tenemos la Yes. conjugación correcta para Pete and his sister, que sería they. Y wash, que sería el verbo para they. Y tenemos la conjugación para I, que es hurry. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver las preguntas, cómo nos fue. Tengo, use to speak English. Do you speak English? Muy bien, muy Nos bien. faltó el das. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Nos faltó el das. Ah, ok. En el segundo, ¿no? Sí, señora. Ok, muy bien. Entonces, revisamos que el does Va es después del correspondiente WH. al he y tiene que ir antes, exactamente. Lo miramos en Ujú. el componente formativo, WH va a ir primero, luego va a ir el auxiliar do, que en este caso sería does para el sujeto he, y luego vamos con el complemento normal, que sería el verbo go y el complemento home. Tenemos aquí la pregunta, do they clean the bathroom? Muy bien. Tenemos la pregunta, where does she ride her bike? Muy bien. Y tenemos la pregunta, does he work in the supermarket? Ojo, aquí me cambiaron el sujeto a he, pero en realidad debemos utilizar el mismo sujeto de la oración, Billy. Does Billy work? Oh, Yep. Does Billy work in the supermarket? ¿Ok? Tenemos esa. sí. Si tenemos el nombre de una persona o si tenemos el pronombre de la persona, es la misma cuestión, ¿ok? Tenemos que Ok. trabajarlo
como lo hicimos ahorita, como dijimos, bueno, Felipe es la primera persona, él es el que está hablando, me está contando a mí, yo soy Shelly, yo soy la segunda persona. Y luego mete a María Alejandra sería una tercera persona, porque Felipe no está hablando con María Alejandra, Felipe está hablando es con Shelly. Ajá. ¿Ok? Entonces hacemos Ujú. ese ejercicio, aunque utilicemos el nombre o aunque utilicemos el pronombre, hacemos ese mismo ejercicio. ¿Listo? Sí, señora. Y ahora miramos acá a ver cómo nos fue, cómo nos fue. Ok. La primera, correcta, often, muy bien. En la segunda, utilizamos at the moment, pero nos dice que es incorrecta, que es sometimes. Ah, jue madre. Pero yo dije sometimes. Sí, yo dije at the moment. Sí, pero ¿Sí? acuérdate que vamos con la primera, con la persona que Ya, responde. ya, ok, ok. Le decimos, sometimes indicates that the action takes place regularly. That's why it's a signal word for simple present. At the moment is a signal word for present progressive. And yesterday is a signal word for simple past. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Sometimes nos puede Ok. indicar o nos puede ayudar a expresar la funcionalidad de la oración. Nos puede ayudar a expresar que la acción ocurre constantemente, regularmente. At the moment, es decir, cuando utilizamos expresiones como currently o at the moment, esas expresiones nos indican que la acción está ocurriendo en el momento en que estamos hablando. Y ese es el tiempo presente progresivo. Ok. Y ya yesterday, pues sabemos que yesterday es pasado, así que ese es para el pasado. Tenemos aquí el tercero, nos dice, lo hicimos bien, every Friday, which is a signal word for simple Ujú. present. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tengo, which is not a signal word for simple present. Ustedes dijeron never. Y la respuesta es already. Algunas veces. Already has happened. That's why it's a signal word for present perfect progressive. Never and usually are signal words for simple present. No, ustedes dijeron already, ¿no? No, nosotros dijimos never. Never. ¿Yo cuál Sí. puse? Yo puse cuál? Yo puse never, ¿no? Sí, tú Sí. pusiste never, pero te puso como si estuviera, bueno, already. Sí. Esta es mi opinión y lo voy a decir aquí. ¿Cuál es mi opinión? Para, para expresar para denotar, para connotar más bien, el presente simple. Para mí la expresión correcta podría ser never o, bueno, para el presente simple ya sería never, pero ustedes sí podrían utilizar la palabra ready en una oración así. Ahí ya nos vamos complicando un poquito más porque ya sería como en el complemento, pero igual no es la idea en este momento de hablar del presente simple como tal. Yo creo que el never se puede utilizar para el presente simple. Entonces, no sé por qué me O aparece sea, aquí. lo que está Él lo está indicando es diciendo, que ¿no? el Never never sí has estaba happened, that's bueno. why. Sí, él lo está diciendo aquí. Why is a signal word for perfect progressive? Never and usually are you signal. Sí. No, aquí creo que se están equivocando. Esto es never. Está bien. ¿Listo? Sí, señora. Ok. La otra, ustedes pusieron first and then, ¿cierto? Sí, eso En lo la dijo María quinta, Alejandra. en la quinta ustedes dijeron first and then. Sí, señora. Ok. Aquí nos dice que la respuesta correcta sería listen. Listen indicates that the action is going on right now. That's why it is a signal word for present progressive. First, then, and seldom are signal words for simple present. Ah, ya me acordé porque esto está diciendo, ok, discúlpenme. Estamos hablando del que no es. Del que Mm, no es. Ay, Dios mío. mm. Ok, ya. El que no es. Entonces, como les decía, never, sí me parece que se puede usar para el presente simple y también les decía que el usually también se puede usar para el presente. Claro, entonces already Aquí no no se es puede utilizar es del presente already. simple y listening no es del presente simple, correcto. Ajá.
Correcto. Entonces, already es el que no se puede utilizar para el presente simple. Ujú. Sí lo podrían utilizar en el complemento de la oración, pero no como para indicar el tiempo de la oración, ¿ok? Sí, señora. Y el otro sí, está diciendo que es el que no es. Entonces, el que no es listen, porque ustedes sí pueden utilizar first and then y pueden utilizar seldom en el presente simple. Por ejemplo, yo primero me levanto a las 8 de la mañana, luego me hago un café, luego me hago unos huevos, luego me siento a desayunar. ¿Me estás entendiendo? Puede ir first and then. Ujú. Yo puedo decir primero hago esto, luego hago esto. Luego hago lo otro. Ujú. Y puedo utilizar el seldom. Puedo decir rara vez. Puedo decir yo rara vez me como un pan en las mañanas. ¿Ven? Entonces esto sí los puedo utilizar, pero la pregunta nos hacía la pregunta del cual Es, no. ajá, ¿cuál no? Which isn't. Ajá. Entonces era listen. Muy bien. En el chat les dejé también les voy a poner este. Este también es chévere. Les tengo un ejercicio que les ayuda con el entender muy bien la funcionalidad del presente simple. ¿Para qué carambas les estoy pidiendo que aprendan el presente simple? Eso les ayuda mucho para saber cuál es la funcionalidad de esos ejercicios. Y de los que acabamos de ver que no Eh, realizamos, Consulta, Shelly, qué pena. Como esto queda grabado, ahí quedan los links cuando uno vuelva a entrar para poder hacer esos ejercicios, ¿cierto? creo que Que no. ahorita que, Creo que no. ¿no? O sea que si no, digamos, si yo ahorita cierro, se pierde Pues esos links. yo lo que haría sería copiarlos y pegarlos en Sí, un explorador sí es mejor. o copiarlos y pegarlos si estás en tu Sí, sí, celular, porque yo como tal ahorita no puedo hacerlo ya en estos pero momentos. estás en un celular. Sí, es que soy el celular, correcto. Ok, pero si tienes una aplicación de notas, puedes copiar y pegarlo en una aplicación de Ah, notas. bueno, ok, sí, tienes razón. ¿Mm? Bueno, eh, ¿saben qué? También lo voy a poner, los voy a poner en el anuncio de la grabación, ¿listo? Ujú. Sí, Por si también mejor. no, ay, caramba, por si lo voy a poner en anuncios. La grabación, en el anuncio de la grabación de esta sesión lo voy a poner como un recurso adicional. ¿Listo? Bueno. Tenemos preguntas acerca de lo que hemos trabajado, tenemos preguntas acerca de las estructuras vistas, tenemos preguntas acerca de las evidencias. Sherry, ¿será que me puedes hacer un favor? Bueno, listo, listo. Dime. Puedes enviar el último link que enviaste, es que me salí. No, mira, lo que voy a hacer, lo voy a poner en anuncios. Ah, ok. Vale, vale. Gracias. Aquí va a quedar el anuncio de la grabación y ahí lo voy a poner como recursos adicionales en la misma anuncio. Ok, ok, listo. Gracias. ¿Listo? Entonces, cuando esté la grabación lista para subirla a la plataforma, Mauricio, cuando esté listo, ya ustedes pueden revisar el anuncio, pero no les puedo decir, bueno, voy a empezar a subirlo apenas terminemos, pero no les puedo decir a qué hora va a estar listo porque se demora un rato. Sí, tranqui. Entendido. Listo. Si no tenemos preguntas, entonces voy a dar por terminar aquí la sesión. Nos vemos nuestra próxima sesión, que será, ¿cuándo es nuestra próxima sesión? 20 Vamos a ver en el programa, Dentro de 8 días. 22, 22 de julio, sí, 22 de julio, la misma hora. Entonces, es muy probable que podamos hacer si no me dicen, si no me envían correos respecto a las estructuras y demás, o preguntas, entonces podemos hacer un ejercicio para hacer la diferencia entre el presente simple y el progresivo. Pero Ok, vamos a ver cómo nos va. Si nos hacen preguntas, o podemos hacer un ejercicio de pronunciación también. Entonces ahí vamos mirando durante esta semana cómo nos va y nos vemos la próxima sesión el lunes 22 de julio
a la misma hora. ¿Listo? Que tengan Listo, buena profe. tarde. Gracias, Shelly, muy Gracias, amable. Que estés bien. gracias. Buen día.